Investigación de mercados. Vamos a ver el diseño de la investigación exploratoria. El esquema del tema completo para las próximas 2 semanas es, primero que nada, una descripción general. Vamos a ver lo que son datos primarios, o sea, la investigación cualitativa frente a la cuantitativa. La justificación del uso de procedimientos de investigación cualitativa, una clasificación de procedimientos de investigación cualitativa, las entrevistas de grupos focales o focus group, se conocen también, grupos de enfoque también se llaman, sus características, la planificación y realización de los grupos focales, las ventajas y desventajas del uso de los grupos focales, aplicaciones de los mismos, o sea, para qué se utilizan, las entrevistas de grupos focales en línea, las ventajas y desventajas de los grupos focales en línea. Veremos también las entrevistas en profundidad, sus características, sus técnicas, las ventajas y desventajas de las entrevistas en profundidad y las aplicaciones de las entrevistas en profundidad. También tendremos las técnicas proyectivas, sus técnicas de asociación, técnicas de finalización, completar oraciones, por ejemplo, es una técnica de finalización. La finalización de la historia. En cuanto a las técnicas de construcción, pues respuestas de imagen, prueba de dibujos animados. Sobre las técnicas de entrevistas, pues se hablará de juego de rol, role play también se conocen, y la técnica en tercera persona. Las ventajas y desventajas de las técnicas proyectivas, las aplicaciones de las técnicas proyectivas, los análisis de datos cualitativos y lo que es la investigación de mercados internacionales aplicado a este tema. Siguiendo con el esquema del capítulo, pues aquí tenemos la investigación de mercado y redes sociales, la investigación del marketing móvil, la ética de la investigación de mercado y el resumen. Veamos ahora un diagrama de flujo, organigrama, lo conocen también, aunque aquí no se trata de un diagrama de flujo de la organización, sino de lo que son los datos de investigación de mercados. Se inicia con los mismos datos y esto nos deriva a dos partes, lo que llamamos datos secundarios y los datos primarios. Los datos primarios, que es lo que vamos a trabajar aquí, primariamente, valga la, ¿cómo es que se llama? La redundancia, pues se bifurca en lo que son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Estos cuantitativos también tienen sus dos vertientes, que son los causales, levantamiento de datos a través de las causas de algo, y los descriptivos. En el caso de los causales, volviendo atrás, pues estos se levantan datos a partir de los datos experimentales. Esto es un recordatorio de la asignatura de metodología de la investigación. Los descriptivos, por su parte, pues tienen datos por encuesta y datos por observación y otros datos. Aquí vemos un cuadro donde, como habíamos visto en los objetivos a trabajar, veríamos la diferencia entre lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. El objetivo número 1 es obtener una comprensión cualitativa de las razones y motivaciones subyacentes
en lo referente a la investigación cualitativa es el porqué, datos, ¿verdad? Cualidades de la información. Y el objetivo de la investigación cuantitativa, como su nombre lo dice, es cuantificar datos y generalizar estos resultados de la muestra que se haya tomado para la investigación a la población del interés. La herramienta número uno, pues para esto, debemos tener ya claro de antemano, desde el principio, que estamos hablando de estadísticas sobre todas las cosas. La muestra, que es un pequeño número de casos en la investigación cualitativa, en el caso de la cuantitativa debe ser un gran número de casos representativos. Recordemos que la muestra es una porción significativa del universo. Si vamos a encuestar a República Dominicana completa, pues de acuerdo a las técnicas de muestreo es bastante insuficiente con 1.200, 1.400 personas, según la población declarada. Con eso, pues podemos lograr una muestra razonablemente pura, vamos a decirlo así. El problema de esa muestra, y me estoy saliendo del tema prácticamente, el problema de esa muestra no es la cantidad, sino es la distribución dentro del territorio. La distribución en provincias, el sector rural, en ciudad, en sexo, en edad, si es necesario, etcétera, etcétera. La recopilación de los datos de la investigación cualitativa no está estructurada. Lamentablemente, la investigación cualitativa suele ser muy larga. Se trabaja con preguntas abiertas, lo veremos después, lo que da como resultado muchas respuestas difíciles de cuantificar, de estructurar, de tabular, de poner en tablas. En el caso de la recopilación de datos en la investigación cuantitativa, estos son datos estructurados. Se apela generalmente en este tipo de investigación a las respuestas cerradas o a las semiabiertas con las escalas de Likert, etcétera, etcétera. Aquí tenemos ya el conocimiento. El análisis de los datos en la investigación cualitativa no es estadístico. No puede serlo. Y en el caso de la investigación cuantitativa sí es estadístico. Por lo que acabamos de mencionar, el tipo de recolección de datos es con preguntas cerradas que pueden ser cuantificables. Los resultados de una investigación cualitativa se hace para desarrollar una comprensión inicial del problema que estamos ya investigando. En el caso de la investigación cuantitativa, se usa el resultado o lo que se espera del resultado es una recomendación para un curso de acción final. O sea, con ese levantamiento de información, lo que se espera es que el investigador tenga una posible o posibles respuestas al problema de investigación que permitan a la empresa, a la institución, tomar decisiones sobre qué se va a hacer. Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican los procedimientos de investigación cualitativa. Una clasificación de procedimientos de investigación cualitativa es la siguiente. Primero, los procedimientos directos y los indirectos. Los directos, dicen no ocultos, son, como su nombre lo indica, presenciales, evidenciales. O sea, hago sesiones de grupo, por ejemplo, grupos focales, grupos de enfoque. Allí las personas que están participando en el mismo observan directamente
al investigador o los investigadores. En las entrevistas de profundidad también sucede lo mismo. Mientras tanto, en los procedimientos indirectos se utilizan técnicas proyectivas, donde se busca que las personas proyecten sus respuestas, lo que ellos harían frente a unas técnicas que ya habíamos mencionado previamente, las técnicas de asociación, de complementación, de construcción y de expresión, donde, como ustedes comprenderán, aquí estaríamos hablando otra vez, para ratificar lo que dice aquí arriba, de una investigación cualitativa. Se están levantando comentarios, pensamientos en todo lo que aquí podemos ver. Esto es un ejemplo de lo que es un grupo de enfoque o un grupo focal. Primero, lo ideal es entre 8 y 12 personas. Es evidente que debemos de tener la precaución de invitar a más personas para ver si logramos esa cantidad. El sonido que se escucha en el fondo, recordemos que esto es en vivo, no estamos en un estudio de grabación, lamentablemente esperamos en un futuro tenerlo. La composición del grupo es homogéneo, los encuestados son preseleccionados. Se espera entonces que estas personas tengan algunos denominadores en común, por eso la homogeneidad. En el entorno físico se trata de un ambiente relajado e informal. La duración es de 1 a 3 horas, pero 3 horas es demasiado. En la grabación se utilizan casetes de audio, se utiliza audio digital, cintas de video, grabación digital de video. Como sea necesario, hay que guardar esa información para un posterior examen. El moderador es una persona muy capacitada. Debe tener habilidades de observación, relaciones interpersonales inmediatas, debe tener la capacidad de empatizar con las personas que están allí y por lo tanto comunicarse de manera adecuada. No es cualquiera que puede hacer esto bien. Cualquiera lo hace, pero no necesariamente cualquiera lo hace bien. Este tipo de persona es costosa. No va a ir a dirigir un grupo de enfoque por 2 centavos y toma tiempo el entrenamiento. A mí me tomó como adulto ya, siendo ayudante de un moderador, a mí me tomó 3 años viendo esto para que me permitieran hacerlo yo solo. O sea, es un entrenamiento, no es una cosa de que vamos a hacerlo, ven, yo lo hago. Aquí estamos viendo una sala de visualización. Estamos mirando hacia la sala del grupo focal a través de un espejo unidireccional. Estos son los espejos que vemos en las series policíacas, donde están entrevistando a alguien y hay gente del otro lado del espejo observando. Todo el mundo sabe que lo están observando, pero como no hay distracción, pues entonces se olvida de ese asunto. A la izquierda está la sala, esa es la reunión del grupo de enfoque. Y a la derecha, pues vemos a 3 personas que están allí observando y tomando nota. Evidentemente hay un sistema de audio que les permite a estas 3 personas, creo que son 3 damas, escuchar lo que se está diciendo e ir tomando sus propias notas. Mientras más personas pueden estar observando, mucho mejor. Modernamente, con el uso de la tecnología, pues los moderadores utilizamos
tabletas con el WhatsApp abierto y las observadoras o los observadores pueden estar enviando mensajes, haciéndome señalamientos, diciéndome, observa a la persona fulana, al número, todos esos asientos tienen un número, entonces yo también tengo que saber cuál es el número de quién para poder desviar mi atención hacia esa persona, porque recuérdense que yo estoy solo, observándolo todo al mismo tiempo, pero allí hay 3 personas que también están observando y pueden ocuparse hasta por zonas, se pueden dividir. Estas personas que están allí pueden estar observando a 3 personas específicas cada una y así los observan a todos y están atentos a todos, y a la atención ser más concentrada en un número determinado de participantes, pues se dan cuenta rápidamente de alguna inquietud que tenga, que quiere decir algo. Yo no me he dado cuenta porque yo estoy mirando a 9, mientras cada una de esta gente está mirando a 3. El nivel de atención mío se puede diluir, Esto es importante. Y las notas que van tomando se comparten después con lo que diga el video. El moderador, su trabajo no es tomar notas, su trabajo es extraer información y a partir de un hilo que se pueda ir armando, esto es muy importante, armar un hilo de conductivo de lo que se está investigando, jalar, sacar mucha información, toda la información posible. Por eso decía que no es una posición sencilla, no es cualquier persona que puede hacerlo. Aquí están las cualificaciones clave de los moderadores de grupos focales. Primero, ser bondadoso pero firme. O sea, tiene que combinar un desapego pero disciplinado, con una empatía comprensiva. O sea, debe ser comprensivo con todos, pero también debe tener disciplina, debe saber cuándo frenar y cuándo no a una persona. En todos los grupos siempre hay alguien que, como se dice popularmente, se quiere robar el show. Y debemos dejarlo hablar, pero también debemos hacerle saber que soy yo el moderador, el que tiene el control, no él. Y soy yo el que distribuyo los permisos, si se puede decir así, para hablar. La permisividad, como aquí dicen, debe ser permisivo, pero alerto a las señales de que el propósito del grupo se está diluyendo. Siempre aparece, como dije, personas que se roban el show y hay personas que quieren manifestar su opinión, pero peor todavía, la quieren imponer. Y ahí es donde debemos de intervenir rápidamente, controlando la permisividad. Debemos implicarnos personalmente en lo que se está haciendo. O sea, debemos ser el director de la orquesta, para buscar un símil, un parecido. Pero el director de la orquesta es nadie si no hay una orquesta. Y la orquesta es nada si no hay un director. Vamos a tener muchos sonidos que no necesariamente se combinan. La cuarta cualificación es una comprensión incompleta. Debe mostrarse siempre buscando algo más específico. Debe mostrar una comprensión incompleta hacia lo que se está diciendo cuando el comentario es genérico, cuando no hay compromiso con lo que se está diciendo. Hay que ser más específico en este caso. La quinta es el estímulo. El moderador es quien debe estimular a los miembros del grupo focal a responder, sobre todo aquellos que no responden.
Hay gente que se queda enclaustrada, que se queda observando nada más, temerosa. Hay que estar encima de ellos para esto. También el moderador debe tener el uso de la flexibilidad. Hay que saber improvisar. No hay un guión escrito. Eso es algo que debemos entenderlo. No hay un guión escrito. Hay una línea general de lo que se quiere indagar, pero no hay un guión de que primero le pregunto al que está a la izquierda, después al de al fondo. No, 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 no. Esto no es un interrogatorio. No es un interrogatorio, es buscar la forma de que todos hablen, de que todos den su opinión. Incluso si no se está de acuerdo, tratar de detectar con respeto por qué no hay acuerdo, porque esos son líneas de investigación que están saliendo. Y hay que estar preparado para evitar las distracciones. Hay que estar preparado para cambiar cualquier esquema que usted tenga planificado. Aquí no hay un guión, un esquema planificado puede ser alterado en cualquier momento y de la verdad es que se altera. A veces los primeros 5 minutos ya se cambió todo. Entonces el moderador también debe ser muy sensible para poder guiar la discusión del grupo de manera emocional e intelectual. Hay que tener cuidado en este tipo de cosas, no dejarlo que se balancee solo hacia una zona. Procedimiento, pues, para planificar y realizar los grupos focales. Bien, pues, primero, determinar los objetivos del proyecto de investigación de mercado y definir el problema. Después que yo tengo hecho esto, pues entonces yo especifico los objetivos de la investigación cualitativa, o sea, qué información queremos extraer por parte del grupo de personas que se está seleccionando. Establecer los objetivos y preguntas que se deben responder en las sesiones del grupo. Eso sí debo de tenerlo allí a mano, por si se me va. Hay que redactar un cuestionario de selección. Debo establecer el perfil de un moderador. No es lo mismo un grupo focal sobre economía que un grupo focal sobre temas sociales, que un grupo de enfoque sobre comportamiento del consumidor. En cada caso, el perfil del moderador varía. Usted puede encontrar un moderador que pueda moderar, valga la redundancia, conducir un grupo de enfoque en 2 o 3 áreas, pero no va a ser posible en todas. Debe tener entonces la previsión de tener a mano, tener disponible 2 o 3 tipos de moderadores. Luego que usted tiene esto, se hacen las sesiones de grupo, se revisan los datos, las cintas, los archivos digitales, lo que sea que usted esté utilizando, y se analizan los datos. O sea, ahí viene otro trabajo, hay que escuchar eso varias veces, varias personas, para ir extrayendo información. Todo eso se unifica en un documento, se resumen estos resultados y se planea la investigación o la acción de seguimiento. Hay variaciones en los grupos focales, no todos son iguales. Debemos estar pues claros en esto. Hay grupos focales bidireccionales. Esto va a permitir que un grupo objetivo escuche y aprenda de un grupo relacionado. O sea, yo hago un grupo focal, como dice aquí, un ejemplo médico, de pacientes con artritis, discutiendo el tratamiento que ellos desean.
Y este es un excelente ejemplo porque normalmente vamos al médico y hacemos lo que el médico dice. Pero el médico tampoco nos pregunta nada nunca. Sencillamente haga esto, abul, adiós. Un grupo focal de pacientes con artritis, sin un médico por delante, diciendo cómo ellos entienden que debería de ser su tratamiento y cómo ellos quisieran que fuera, cómo ellos se sienten, que un grupo focal también de médicos, en este caso, especialistas en artritis, escuche, vea esta intervención de sus pacientes o sus posibles pacientes, les ayuda a cambiar la percepción que tienen de cómo son las cosas. Eso es por un lado, y puede salir información muy valiosa entonces de este grupo focal. Hay grupos de doble moderadores. Esto es más complicado todavía, porque generalmente los moderadores que participan aquí son bien experimentados los dos y terminan casi siempre en duelo, porque es un teatro que se hace aquí, ¿verdad? Pero vamos, un grupo de doble moderador, hay uno que es el responsable del desarrollo de la sesión y hay otro que hace intervenciones puntuales para garantizar que se discuta un tema específico. Eso le quita presión al moderador principal, vamos a decirle así, que es el que se mantiene introduciendo temas, esto, aquello, pero el otro tiene su guión y ese no puede dejar, ese no puede permitir que se violente el orden o que se violente el resultado, de que se deje fuera un tema. Y se debe estar atento a eso constantemente. El grupo de moderadores en duelo, pues, se ponen en lugares opuestos. O sea, es lo que se conoce también como el policía bueno y el policía malo. Uno está a favor del aborto, por ejemplo, y el otro está en contra del aborto. Y la idea es involucrar a este grupo en esa dinámica. Y entonces, al suceder esto, los grupos pues toman partido a favor de uno, a favor de otro y van haciendo sus argumentaciones. Es muy interesante los resultados que esto puede tener. El grupo encuestado moderador. En este caso, el moderador le pide a algunos participantes seleccionados previamente también que hagan el papel del moderador. Y así, al tener una participación el mismo público, se mejora la dinámica o se espera que mejore. Los grupos de cliente participante es el grupo en el cual el personal del cliente se identifica y hacen parte del grupo de discusión. También esto sucede, ¿no? Son muy interesantes. Son gente que se supone tienen información privilegiada o directa. Los llamados minigrupos, donde hay un moderador y 5 encuestados solamente. Las sesiones vía telefónica tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante. A través de llamadas de conferencia y los grupos focales en línea, donde se hacen a través del internet. Ya esto es una variante del anterior. Las ventajas, y espero que como esto está en material, ustedes hayan buscado esto en su diccionario. La ventaja es la sinergia de los grupos vocales. La sinergia es, como ustedes saben, el resultado de que 2 más 2 no son 4, sino que cualquier otra cosa.
porque la suma de los esfuerzos de uno y otro no necesariamente da lo que haría uno y otro. ¿Ok? Para definir esto, yo defino sinergia como un matrimonio con hijos. Usted es el padre, usted es la madre, y el hijo es resultado de lo que hicieron padre y madre. Ni salió un padre, ni salió una madre, salió un niño. Entonces, eso es la sinergia, para explicarlo de una manera más pragmática. La técnica de la bola de nieve, se establece un tema y por ahí arranca todo y baja como esta cosa que vemos en las películas, de una bolita de nieve que se despega de allá arriba, de una montaña cubierta de nieve, y va rodando, 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 va creciendo, creciendo, creciendo y se convierte en una montaña. Esa es la información que inicialmente fue una cosita y esa información va creciendo, 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 ¿verdad? La ventaja es también de estímulo. La gente se siente estimulada a participar, la gente se siente segura allí porque se da cuenta de lo que él piensa, no solamente lo piensa él, sino que hay más personas pensándolo. Está la espontaneidad, no hay que ser un discursista para hablar allí, usted puede ser espontáneo. Está la llamada casualidad, donde estamos hablando de que usted puede, por lo informal del asunto, se da la casualidad de que alguien que usted pensaba, tal vez que no, pues alguien tiene la misma idea que usted. También otra ventaja es la especialización. Yo no voy a invitar economistas a hablar de un tema médico, por ejemplo, ni voy a buscar usuarios de gasolina premium de las diferentes marcas que existan para hablar sobre computadoras. También está la ventaja del escrutinio científico, porque se toman temas, se puede tocar un tema de un concepto científico sobre algo. También está el concepto o la ventaja de la estructura, un grupo informal da una estructura interesantísima, donde nadie es nadie y todos son todo. Y la velocidad, se consigue información en una hora y media, que hubiese sido imposible entrevistando uno por uno. Ahora bien, esto tiene sus desventajas. Hay un mal uso de los grupos focales. A veces queremos cargar todo a un grupo focal. De hecho, hay investigaciones que se hacen solamente con un grupo focal. El grupo focal no necesariamente es el ideal para todo. A veces lo utilizamos incorrectamente. A veces nuestro sesgo personal nos lleva a todo esto que se ve aquí, a hacer un mal juicio, porque tergiversamos también la información que sacamos de allí, podemos alterarla a gusto para llevarlo donde nosotros queremos, o estamos sinceramente vamos a decir, comprometidos con lo que nosotros creemos que se entendió o que yo entendí. No necesariamente eso es así. Se puede desordenar fácilmente un grupo focal. Se puede desorganizar rápido por una moderación inadecuada. Veamos ahora entonces la comparación entre el grupo tradicional y el grupo focal en línea. El grupo focal en línea tiene un tamaño de 4 a 6, mientras que el tradicional tiene de 8 a 12. Eso, en mi opinión, es más ventajoso porque tengo más opiniones. La composición del grupo es que el grupo focal en línea pueden estar en cualquier parte del mundo, lo cual puede ser una ventaja frente al grupo focal tradicional, que debe ser del área local. El tiempo en línea
pues puede ser de 1 a 1 hora y media. Eso es lo que se estipula. Aproximadamente a la hora y media ya las personas están empezando a menos que tenga una interacción directa, personal y que lo estén viendo, las personas se sienten cansadas, agotadas. El grupo focal tradicional es más fácil mantener el control sobre el grupo. En cuanto al entorno físico, el investigador tiene no poco, ningún control del mismo. No tiene ningún control. El entorno físico del grupo focal, pues sí tiene la facilidad de que el investigador tiene el control del lugar. Ahí sí. Ahí sí. De hecho, como le digo, cuando yo tengo el control del sitio, yo puedo tener personas observando un salón especial o específico para esto, pero en línea eso no se puede. La identidad del encuestado es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Porque en línea usted sabe que no. Usted no sabe quién es que está ahí. Mientras que usted, cuando está en el sitio, vamos a decir, en el salón A, por decir un número, usted tiene allí quién es que está, fulano de tal. Como en muchas ocasiones se le hace un obsequio para fines de transporte y todo eso, pues vamos, hay que pedirle la cédula, usted sabe, hay que pedirle la cédula para poderle dar un chequecito, un incentivo. Entonces, ahí yo puedo verificar si Juan Peña, por decir un nombre cualquiera, apellido cualquiera, al que yo invité es el que está allí. ¿Okay? El encuestado se puede diluir en su casa o en su oficina en una encuesta en línea, un grupo focal en línea, mientras que yo puedo controlar la atención del sujeto, ¿verdad? El reclutamiento es mucho más fácil con un grupo focal en línea. Fácil, muy fácil. Te puede contactar a 2 millones de gente y conseguir el grupo. Pero el grupo focal tradicional no es por vía electrónica, es por teléfono, es por amistades, es diferente, ¿verdad? Y se logra un efecto sinérgico de bola de nieve, por ejemplo, en el grupo focal tradicional, mientras que en la dinámica del grupo limitado, pues no se da. Seguimos entonces y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos que los encuestados, los participantes, pueden ser más sinceros con un grupo focal en línea, porque al no versele la cara o no tener el contacto, hay un sentimiento diferente a cuando estamos pues junto a otros. Las personas tienen la tendencia a ser más sinceras. ¿Ok? Tienen esa tendencia de ser más sinceras en todos los casos, pero en los grupos focales tradicionales, cuando hay un tema delicado, pues muchas veces no se expresa por pudor, por ejemplo, cuando se trata de un tema de infidelidad hacia la pareja en los grupos
focales tradicionales es muy difícil que se hable de eso, porque también los grupos deben tener damas y caballeros, ¿no? La comunicación no verbal o lenguaje corporal no hay manera de verla, no hay manera de poder observarla en línea. Usted está viendo 4 pantallas, la visión no es la misma en el caso de que tenga la cámara abierta. Mucha gente utiliza los emoticones. Son unos muñequitos muy populares últimamente en la comunicación. Pero en el grupo focal tradicional, que es ahí en vivo, pues se puede observar el lenguaje corporal y las emociones de las personas que están allí presentes. En cuanto al uso de estímulos físicos, está muy limitado lo que se puede mostrar en internet, pero en los grupos focales tradicionales yo puedo utilizar lo que a mí se me ocurra. Yo puedo poner un documental, sería muy largo, pero yo puedo poner un anuncio, yo puedo entregar en mano un empaque para que lo observen, digan sus características, qué les gustaría, qué no les gusta, hacer demostraciones, pruebas a ciegas, de todo se puede hacer con las personas que están allí en físico. Las transcripciones, pues, las grabaciones, estamos hablando, desde que termine un grupo focal en línea, pues ya está disponible. Pero en el grupo focal tradicional se toma tiempo, porque yo tengo 2 o 3 observadores que están a través del vidrio, aquel que se llama cámara de Gesell, se llama tradicionalmente, muy utilizado en psicología y en la policía también. Pero esa gente que está allá atrás tomando notas, tiene que sentarse a depurar sus notas, a escuchar el audio, para ellos entonces clarificar cualquier duda que pudieron haber tenido y unificar esos datos. Eso cuesta, eso tiene un costo. La comunicación de los observadores con el moderador pues puede darse en Zoom, en Teams, en Google Meet, pues se puede dar a través de una pantalla dividida, o sea, un salón aparte, como se dice. Pero imagínese usted el moderador atendiendo a lo que le dicen los observadores y a lo que está diciendo la otra persona. Mientras que el grupo focal tradicional, los observadores pueden enviar notas manualmente por papelitos o mandarlo vía correo electrónico, que es un poco complicado. Es más fácil mandarlo por WhatsApp. Las características que tienen que ver con el moderador, pues está también la llamada mecanografía o digitación, se dice modernamente. El uso de las computadoras, debe estar familiarizado con la jerga que se puede utilizar en las salas de chat. Mientras que el grupo focal tradicional es observación, lo que allí se trata. El tiempo de respuesta pues, puede ser configurado en línea y completarse en varios días. Mientras que los grupos focales tradicionales se toma tiempo. Hay que hacer mucha tarea de contacto. En cuanto a los gastos del viaje del cliente, pues ninguno en el caso en línea, pero puede costar. Hay que darle por lo menos para el taxi a las personas que están allí, que se presentan, ese incentivo. Dice que puede ser caro, eso es relativo. El valor de la información, para mí, en mi opinión, supera con mucho lo que pueda usted darle para un taxi o lo que usted quiera. La participación de los clientes está limitada en los grupos focales en línea, mientras que los grupos participan ampliamente, muy mucho, se dice también a veces, en el grupo focal tradicional, y el costo básico del grupo focal tradicional es más costoso porque
A veces tenemos que alquilar la instalación, la comida, las grabaciones, la preparación de los transcriptores. Antes yo tenía que andar, ya esto es alguien que desapareció. Estoy hablando de la época en la cual solamente teníamos grabadora de cassette. Nosotros teníamos que estar grabando si no había problemas, si había gente participante que decían no, yo no participo, usted no puede grabar. Yo tenía entonces que dejar la grabadora encima de la mesa, abierta, que se viera que no tenía nada adentro para que la gente estuviera tranquila y desconectada. Pero yo andaba siempre con todo y eso, con una transcriptora, una joven que era taquígrafa, yo creo que eso ya casi no se utiliza, pero era una jovencita extraordinaria, era extraordinaria. Esa chica transcribía, escribía en su taquigrafía y se tomaba unos días para escribirme en mecanografía todo lo que ella tomó, y cuando a veces podíamos comparar lo que ella escribía contra lo que se había grabado y era textualmente exacto, era impresionante. Esa dama me salía costosa porque tenía que andar con la mamá, era menor de edad en ese momento. Entonces nosotros mismos por previsión, a pesar de que era una chica bastante emancipada, por previsión no queríamos problemas. Pues andábamos con ella para arriba y para abajo y su mamá, y la metíamos en una habitación de hotel a las 2 y listo, ¿verdad? Pero era más costoso. Por ejemplo, eso era una situación que pues teníamos allí. Las ventajas de los grupos focales en línea, en conclusión, bueno, pues mire, se eliminan las limitaciones geográficas y las limitaciones de tiempo también se limitan. La gente está en su casa, no tiene que salir de un sitio para la casa, mientras que de la otra forma puede ser complicado. Es una oportunidad única de volver a contactar a los participantes del grupo en una fecha posterior. Ya yo tengo el contacto, ya me es más fácil contactarlos para otra reunión. Puedo reclutar a personas que no estén interesadas en el grupo focal tradicional. Yo puedo contactar médicos, abogados, que en la comodidad de su despacho, de su oficina, de su consultorio, pues pueden participar. Son gente que no van a salir de su consultorio a una ciudad posiblemente impactada por el tránsito para llegar a un lugar a una hora específica, que son reuniones tempranas, precisamente para que la gente pueda irse temprano a su casa. En todo este desorden que podemos tener en alguna ciudad, pues es mucho mejor para estas personas. El moderador puede tener una conversación paralela con un encuestado individual. Si hay un tema delicado que el moderador entiende que lo debe tratar con el individuo únicamente, no necesariamente paralelamente a la reunión, puede ser posterior. Si el individuo se declara pues un conocedor del tema, pues estaríamos pasando una entrevista en profundidad. Ya esa es otra cosa. Otra ventaja es que no hay que organizar viajes, ni grabaciones en video, ni instalaciones, ni rentar locales, porque el costo es mucho menor. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene. Ahora, desventajas: solo pueden participar personas que tengan acceso al internet. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que hoy día no tiene ese acceso y se le dificulta porque tienen que comprar paquetitos y todo este tipo de cosas. Es difícil verificar que un encuestado es miembro de un grupo objetivo. A mí me puede llegar una invitación y yo pasársela a mi hermano o a un amigo, que entre él y diga que soy yo. Se dan esos casos. A veces el moderador conoce a la persona, pero la persona no sabe
el moderador le conoce y se pueden dar este tipo de casos de suplantación. Se dan estas cosas. Hay una falta de control sobre el entorno del encuestado. O sea, como yo, ahora mismo, si estuviéramos haciendo una encuesta, ¿cómo yo puedo controlar lo que está sucediendo en tu casa, tú que me estás escuchando? Yo no tengo control de eso. No puedo hacerlo. ¿Mm? Solamente se pueden probar estímulos auditivos y visuales. Yo les puedo entonces solamente poner en línea, compartirle un anuncio, un sonido, un jingle, pero no hay manera todavía, quizás suceda en un futuro, pero de momento no hay manera de yo a través de estos medios hacerle llegar un empaque para que usted lo pueda tocar, ni un perfume para que usted lo huela. No hay forma todavía. Las técnicas de entrevista en profundidad, bueno, por la técnica de la escalera, el llamado laddering, ladder, es la palabra inglesa para escalera. Hay una línea de preguntas que va desde la característica del producto hasta las características del usuario. Generalmente, la persona que se le hace la entrevista en profundidad es un conocedor de lo que estaríamos hablando. La técnica del laddering permite al investigador lograr una serie de significados por parte del consumidor. Por ejemplo, en el caso de que estuviéramos hablando de una línea aérea, pues aquí estaríamos hablando de aviones de fuselaje ancho, o sea que cabe muchísima gente, que son como gordos. Hay aviones de esos que son de 2 pisos. Estos aviones anchos cogen 3, 6, 11 o 12 personas por fila, ¿verdad? Una línea central de 6 asientos y 2 líneas laterales de 3 asientos. Eso es un fuselaje ancho, es una característica de un producto. Se puede hacer más trabajo. Claro, el trabajo es cargar más gente, ¿sí? Y cargar también más equipaje y más carga, ¿verdad? Y el usuario se puede sentir bien consigo mismo, porque generalmente estos aviones tienen comodidad. Se puede hablar de todo esto, ¿eh? Y este eslogan, este tema publicitario fue de una línea aérea que utilizó esto y el tema publicitario que se estaba trabajando era ese. Te vas a sentir bien contigo mismo al volar con nosotros, donde tú eres el jefe. Es mentira, nadie es jefe de nada, ¿verdad? Esto fue la línea Hawaiian, el estado 50 creo que es de los Estados Unidos. En el cuestionamiento de los temas ocultos es también algo que se averigua en las entrevistas de profundidad y se mezclan una cosa con otra también. La atención no se centra en los valores socialmente compartidos, sino en los puntos dolorosos, en los puntos sensibles de las personas. Por ejemplo, fantasías, la vida laboral, la vida social, actividades históricas, etcétera, 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 como aquí estamos pues observando. Y el tema publicitario era pues comunicar la agresividad, el alto estatus y la herencia competitiva de la aerolínea. Entonces, al nosotros ser así, la aerolínea, pues tú, si vienes con nosotros, vas a ser así también. Un tema recurrente en marketing, la sustitución, ofertarte algo para que tú te sientas como nosotros decimos que te puedes sentir si trabajas con nosotros. El clásico ejemplo del hombre Marlboro. Es el clásico ejemplo. Se trata de un análisis simbólico que se lo voy a explicar aquí rápidamente. El hombre Marlboro, para los que tenemos cierta edad, pues vivimos esas promociones, esa publicidad, esos anuncios.
donde se nos presentaba el hombre Marlboro era un vaquero acostumbrado al trabajo rudo, el prototipo del macho, del hombre fuerte, que era capaz, ¿verdad?, de pelear con un caballo y dominarlo y todo eso. Y cuando terminaba todo ese trabajo, el hombre agarraba y sacaba una cajetilla de Marlboro y se fumaba un cigarrillo. Es un análisis simbólico inmediato que estamos viendo aquí. Este es un tipo rudo, es un hombre, un machazo, ¿verdad? No anda galleteando gente, sino que es un tipo tranquilo, pero cuando tiene que ser rudo lo es. Y si él fuma Marlboro, yo también lo voy a fumar porque yo me identifico con él y yo quiero ser como él. Eso es psicología del consumidor. El análisis simbólico, entonces, intenta analizar el significado simbólico de los objetos, comparándolos con sus opuestos. Los opuestos lógicos de un producto que se investigan son el no uso del producto, los atributos de un no producto imaginario y tipos opuestos de producto. Entonces, esta es la secuencia. ¿Cómo sería si no se pueden usar aviones? Imagínense. En barco. Sin aviones hay que depender entonces de los correos electrónicos, cartas en el caso de otros países, llamadas de larga distancia, etcétera. Las aerolíneas le venden a los gerentes, ¿verdad?, sobre todo de negocios, una comunicación cara a cara. El tema publicitario es simple. La aerolínea hará con un gestor, con un gerente, lo mismo que Federal Express con un paquete. ¿Qué es lo que vende Federal Express? Entrega a tiempo. En mi experiencia eso no es verdad, pero está bien. Ellos venden una entrega en tiempo. Lo que te prometieron, lo cumplieron. Entonces, esa es la idea de una línea aérea. Decirle, mire, usted es un hombre ocupado, usted no está viajando de placer, usted necesita llegar, esto y aquello. Venga con nosotros. Esa es la idea. Aquí veremos entonces los más y los menos. Los grupos focales frente a la entrevista en profundidad, que se pueden parecer, pero la entrevista en profundidad es con una sola persona. Mientras que el grupo focal es con varios. Por eso se dice la sinergia y la dinámica de grupo en el grupo de enfoque es mayor que la entrevista en profundidad, donde solo hay una persona. En los grupos de enfoque, la presión del grupo es menor. Porque yo me ocupé, recuérdense lo que decíamos ahorita, yo me ocupé de que la persona se sienta libre. Yo lo que quiero es que hable, precisamente, no quiero imponerle mi criterio. En la entrevista de profundidad, somos dos personas que estamos allí, el entrevistado y yo. Obligatoriamente la persona siente la presión mía. La participación del cliente en la entrevista de profundidad es menor que en el caso del grupo de enfoque. El grupo de enfoque se puede convertir aquello en un holgorio, una chercha, como se dice también. La generación de ideas innovadoras indudablemente en el grupo de enfoque es mayor. Recordemos la sinergia. La sinergia es mayor en el grupo de enfoque, por lo tanto, las ideas que se van generando allí se pueden ir concretizando en algo y alguien puede ir uniendo unas ideas con otras y salen unas ideas de producto interesantísimas, si el tema es producto, por ejemplo. Mientras que en la entrevista de profundidad, no se da este caso. En el sondeo en profundidad a personas es menor en los grupos de enfoque porque tengo 8 a 13, a 15 personas allí. Yo no tengo ese tiempo para irme a profundidad con una sola persona, mientras que la entrevista de profundidad, como su nombre lo dice, eso es inmediato que entramos en materia. Puedo irme hasta lo más profundo
que sea necesario con esa persona porque dispongo del tiempo para eso, para esa sola persona, para eso y para la persona. Los motivos ocultos que ya hemos visto, los motivos ocultos por los cuales un cliente no compra un producto, por ejemplo, es difícil de que salga en un grupo de enfoque, pero una entrevista de profundidad que generalmente es con un experto en la materia que estamos investigando, sí sale rápidamente. Los temas delicados también se pueden conversar mucho mejor con una sola persona, con el experto con quien estamos hablando, que en un grupo donde hay muchas personas. Puede ser un poco más complicado. Las entrevistas de encuestados que son competidores son difíciles de darse en los grupos de enfoque, mientras que yo puedo entrevistar a un competidor, aunque usted no lo crea. Se dan casos de que sí, que un competidor te puede responder preguntas. Yo he conocido casos, inclusive, de personas que están muy bien centradas en lo que es su negocio y en ocasiones han ayudado a su competencia. En ocasiones han ayudado, yo he visto esos casos, personas que le han suministrado materia prima a su propia competencia, ni siquiera vendida, a título de préstamo. ¿Por qué? Pues sus razones las tienen, que eso es un tema para otra conversación, no necesariamente en esta materia, pero hay motivos por los cuales yo podría ayudar a mi competencia. Claro que sí. Todo lo que sea necesario para no ¿cómo es que se dice? Canibalizar el mercado, yo entro en cualquier cosa. Pero vamos a continuar. Entrevistar a encuestados que son profesionales. Normalmente es más posible en la entrevista de profundidad y en los grupos de enfoque es un poco más difícil. La programación de encuestados, bueno, pues mire, yo le decía ahorita que en los grupos de enfoque usted tiene que invitar a muchísima gente para ver cuánto van a llegar. Mientras que la entrevista de profundidad es a una sola persona. No hay manera de usted hacerlo así, porque usted va a depender del día y hora que le diga a esa persona. Mira, yo te puedo recibir a las 8 de la mañana del lunes. Y a veces usted llega antes de las 8, está allí y la persona por alguna razón no ha llegado y le manda a decir, mira, no se puede, se me presentó un inconveniente, vamos a reprogramar. Y usted tiene que salir de allí y reprogramar esa entrevista. Es un poco difícil. La cantidad de información que se consigue en un grupo de enfoque generalmente es mayor que la información que te da un experto. Y en mi opinión, mucho más valiosa en muchos casos, porque la información del grupo de enfoque no está dada por expertos, está dada por consumidores, que al final de cuentas son los que compran. Hay un sesgo en la moderación y la interpretación, es evidente, el grupo de enfoque lo hay. Yo tengo que controlar a 12 personas. Yo me voy a sesgar y me puedo parcializar no con una información, sino con una persona. Puede darse ese caso. Hay que tener mucho cuidado en la moderación. La entrevista de profundidad, eso no es factible. El costo por persona es muchísimo mayor en los grupos de enfoque que en la entrevista de profundidad, que generalmente no se le paga. Es un favor que nos hacen, ¿eh? Y el tiempo es mucho mayor en un grupo de enfoque. Decíamos que de 1 a 3 horas. Eso se mete en 2 horas típicamente. Mientras que la entrevista de profundidad son 30 minutos, 45 como mucho. Es una persona que le está regalando su tiempo. Por eso el costo es mínimo, vamos a decirlo así. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí por esta semana.
Como dicen en las series televisivas, esto continuará. Chao.